sujeto-sujeto. Son relaciones de la praxis. En cambio, las relaciones sujeto-objeto son las relaciones de la poiesis. Y la poiesis es el hacer material, el hacer, el saber hacer. ¿Ya? El saber hacer algo. Por ejemplo, un artesano realiza la poiesis porque sabe hacer algo con el objeto. Sabe producir algo. Las relaciones que son sujeto-sujeto son las que se asientan fundamentalmente entonces en el plano de la ética y en el plano de la política. Y las relaciones, vamos a ir explicando todo esto con calma para que se entienda bien, porque tiene niveles de complejidad, entonces aquí da poco. Las relaciones sujeto-objeto tienen que ver más bien con el ámbito de la economía y también del arte, que tienen que ver con el saber hacer. Por ejemplo, el saber producir. Toda comunidad, por ejemplo, cuando las primeras comunidades se hicieron comunidades sedentarias, agrícolas, porque antes eran nómades y vivían a la buena de Dios, si es que había casa, podían comer, si es que no, no. Pero cuando surge el neolítico, más de 7000 años de antigüedad, comenzaron las primeras comunidades que se asentaron en la tierra y que comenzaron a realizar la agricultura. Ahí comienzan las ciudades, por ahí por Siria, Alepo, muchos años atrás, 7000 años en Babilonia, Mesopotamia. Y ahí comenzó la idea de que, bueno, afirmemos también la vida, no estemos solamente a la deriva de cómo va a estar el tiempo, de cómo van a estar las condiciones, y que tengamos la posibilidad de que siempre tengamos regularmente nuestros alimentos para poder sobrevivir. En la economía se manifiesta, por ejemplo, esta idea del hacer, la poiesis, el hacer con objetos. En cambio, la praxis tiene que ver con el plano de sujetos con sujetos. Entonces, lo que yo quiero acá hacer el énfasis para que se entienda bien, es que asumiendo que están estos dos niveles, y que estos dos niveles están totalmente relacionados, va a depender de dónde ponemos el énfasis, qué tipo de cultura y qué tipo de criterio, lo que yo les dije al comienzo de la clase, vamos a dar prioridad. Y esto lo tenemos que ver bien, porque como les digo, necesitamos ambas. Todas culturas necesitan ambas. Todas las culturas, hasta las más indígenas, en el sentido, las más rústicas, las más primitivas, necesitan modos de producción, ¿no es cierto? Relaciones sujeto-objeto, producir cosas, producir utensilios, producir herramientas, la agricultura, en fin, relación sujeto-objeto. Pero también está el plano sujeto-sujeto. ¿Cómo se manifiesta eso, por ejemplo, en las culturas originarias? En los mitos, en las historias, en las leyendas, en las cosmogonías, que le dan sentido a la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque esas siempre están pensadas en relación sujeto-sujeto con los prójimos, con el otro. Ahora bien, en el seminario pasado también dijimos que el sujeto, la relación sujeto-sujeto es la del hombre con un prójimo, pero también con la naturaleza. Porque hemos dicho, la modernidad concibió a la naturaleza como un objeto que había que instrumentalizar, producir, explotar, y las consecuencias ecológicas las estamos viendo el día de hoy. Una sobreexplotación. Las culturas originarias nunca han concebido a la naturaleza como un objeto, porque la consideran también como un sujeto que tiene vida, un interlocutor. Por ejemplo, la Pachamama es la madre. ¿Cómo yo voy a explotar a mi madre? Es algo que no se puede comprender en ese concepto, en ese marco, en el modelo, digamos, de las culturas originarias. ¿Ya? Es un punto súper importante. ¿Se dan cuenta que ahí ya tenemos un criterio ecológico? ¿Se dan cuenta? Político. Si nosotros, por ejemplo, le damos prioridad a que, sabiendo que necesitamos los elementos económicos, porque todos necesitamos reproducir la vida, necesitamos tener ciertos niveles básicos para vivir bien, una vida digna, pero si nos quedamos con una civilización de muerte como la modernidad, que simplemente, ¿qué hace? Que todos nosotros nos transformemos en objetos, que se pierda la posibilidad de que haya una relación sujeto a sujeto, una relación transparente entre el rostro de los seres humanos, sin mediaciones económicas, que sean directos, libres, ¿ya? Sin mediaciones, simplemente por el amor al prójimo. ¿Qué es lo que pasa? La modernidad que hace que todo se transforme en objeto, que todo se transforme en mercancía, incluso los sujetos mismos e incluso la naturaleza. Aquí hay una total cosificación e instrumentalización de la condición de sujeto.
Por tanto, eso es lo que quiero que se entienda bien. Este es el punto de fondo. Siempre están las dos presentes, cada cultura la tiene, pero en la modernidad, ¿qué pasa? Que esta relación es la que se hace predominante, la producción mercantil, la producción de mercancías. ¿No es cierto? La mercancía muchas veces vale más que la persona. Yo le decía a la clase, ¿se acuerdan el semestre pasado? Que muchas veces la gente va y compra la versión 8, 9, 10, más cara, pero alguien se pregunta, ven el objeto y mira las propiedades técnicas, la factura estética, pero ¿quién dice dónde están las relaciones de explotación y dominación que están en este producto, que no se ven, que son invisibles, que están en las maquiladoras de Tailandia, en las maquiladoras de la China, que trabajan 16 horas con pañales porque no pueden ir al baño y que están sobreexplotados? Eso nadie lo ve, y eso está acá. El que lo sabe ver, lo ve. Está acá. Pero la estética que hace que solo existan cosas, la gente cuando va a comprar un plasma no le pregunta al vendedor cómo están las relaciones de explotación, los niños que no les pagan, las mujeres que no les pagan, que está detrás del plasma. Está ahí. No lo vemos, no tenemos ojos para ver eso. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que lo único que nos muestra es el objeto como que tuviera vida, como que fuera una mercancía. ¿Ya? Tiene más vida que el hombre. Eso es el fetichismo. Yo también me sobreexploto porque tengo que endeudarme para comprar esa cosa que está de moda. Y vivimos en un mundo de que ahora nos autoexplotamos. Es terrible. O sea, ¿cuál es el punto? Ya ni siquiera nos explota un tercero, o sea, también, aparte que nos explota un tercero, además nos autoexplotamos. ¿Cuál es autoexplotarse? Bueno, yo quiero ganar este puesto, yo quiero tener este lugar, yo quiero optar esta beca, a este cargo, y me pongo a trabajar como loco, me autoexploto. Eso un autor lo llama la psicopolítica actualmente. Como ya las formas de dominación ni siquiera son solamente en las relaciones sociales, sino que en nuestra estructura psíquica. Nos autoexplotamos, queremos rendir más. En China quieren hacer un sistema de trabajo 9, el dueño de, creo que Alibaba, no me acuerdo, 996. Trabajar 6 días a la semana, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. ¿Qué vida es esa? Bueno, acá también quieren aumentar. ¿Cuál es eso para solucionar el problema de la FP? Es que a 70 años o sea, eso para que sigan ganando y acumulando los que este sistema está hecho, ¿no es cierto? Pero imagínense una jornada laboral. O sea, ¿qué sentido puede tener esto? O sea, realmente los obreros que trabajan ahí, las personas, son simples objetos, funciones, números, rayas, en fin, código de barra de un sistema. No son seres únicos, no son seres que sean intransferibles. Claro. O sea, ahí no hay sujeto. Oye, si uno elucudara un poco como en esa misma línea, uno podría decir, por ejemplo, ¿y qué pasa si el sujeto se enfrenta a sí mismo? Sí. Que es sujeto a sujeto, Sí. el mismo sujeto. Sí. Ahí aparece Dios. Es que cuando el sujeto se enfrenta a sí mismo, está en esa relación, está reproduciendo un otro dentro de sí mismo, una alteridad. Este concepto, y ahí estamos hablando con conceptos, cuando hablamos de relación sujeto-sujeto o con sujeto-naturaleza, estamos hablando de relaciones de alteridad. Y podemos tener nosotros con nosotros mismos dos tipos de relaciones. Una puede ser, en vez de ser una alteridad, una mismidad y que yo me refuerzo y construyo una ficción de mí mismo, pero al final sigo siendo yo. Y me cambio de forma. Un momento, para terminar. Y lo otro es que puedo sí ponerme en el lugar del otro y querer ser el otro, o hacer por lo menos el intento máximo del otro. Y ahí sí que estaría apelando, por lo menos idealmente, a una relación de alteridad sujeto-sujeto. A buscar esa idea. Claro, pero en esa segunda parte, él, para hacer esa transformación, Sí. ponerse en la situación del otro, aparece necesariamente Dios. Sí, A través de por supuesto. Cristo. Sí, todo el rato. O sea, acá el Cristo central. Sí, sí, sí. Vamos, ¿Entiendes? sí, sí. Porque ahí aparece muy frío, ¿entiendes? O sea, no aparece nunca Jesús. No, sí, eso bien. Tranquilo, porque es importante. Porque no es solamente un tema teológico, solamente. es teología, no es filosofía. Está totalmente relacionado, está totalmente relacionado. De hecho, la segunda clase que vamos a trabajar, la segunda sesión, vamos a trabajar el tema del mesianismo. Y el mesianismo evidentemente que nos va a poner una problemática en tensión muy interesante, la segunda clase que trabajemos, la próxima clase, y bajo la perspectiva que vamos a trabajar, va a poner justamente en tensión el mesianismo, ¿no es cierto?, con el materialismo también, esas dos miradas, cómo están operando.
pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y que también algo va a trabajar Pablo, yo creo que en relación un poco con el arte, vinculado al tema, ¿no es cierto? Pero para que no nos perdamos, porque este punto quiero que quede muy claro. ¿Cuál es la dominancia? Se pone, por ejemplo, las relaciones, las culturas originarias tienen súper desarrollado este tipo de relación, sujeto-sujeto. Porque ellos no viven la experiencia de la era técnica, no vivieron, por ejemplo, hay un autor que se llama Rodolfo Puch, que él menciona, por ejemplo, que hay una imagen, ¿no?, donde ve un indígena que está arando la tierra y que pasa un extranjero en un auto que quiere, y el indígena como que se sonríe, diciendo, bueno, en el auto a lo mejor estará apurado, querrá ganar tiempo, pero él está tranquilito porque sabe que su cosecha no depende ni de la técnica ni de las máquinas, sino que depende de los dioses. Y para los dioses, para ellos son puras personificaciones. Siempre el mundo mítico y el mundo de los dioses es un otro también, relacionado con el hombre. Tiene muchas veces forma antropomórfica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasa a un indígena que está y que mira el que pasa en el auto con la técnica? El otro le dice, mi mundo no es un mundo de objetos, yo no me voy a... mi vida no está supeditada, subordinada a un objeto que impone cómo yo vivo. Él vive básicamente bajo los ciclos biológicos de la vida. La cosecha, la tierra, la lluvia, hacen invocaciones rituales para que pueda llover y para que haya vida. Es decir, siempre, por ejemplo, en ellos lo más importante es la relación de la alteridad, porque ellos conciben a la naturaleza como un sujeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se trata acá de decir, bueno, volvamos al mundo antiguo, volvamos a las culturas, seamos todos ahora primitivos, en el sentido o indígenas o de las culturas originarias. No se trata de eso. Lo que sí se trata es rescatar cómo esas culturas han logrado pervivir en ellas, por ejemplo, ciertos elementos que sí nos sirven a nosotros ahora. Por ejemplo, un respeto sagrado por el prójimo. El prójimo acá puede ser un trabajador, pero también puede ser un respeto sagrado por la naturaleza. Y no sobreexplotarla como estamos viviendo actualmente. Ustedes saben cómo están los océanos del planeta. Es cosa de ver las islas gigantes que hay de plástico. O sea, la contaminación radical, la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando con la temperatura? Los pronósticos que se dijo en la década del 70, con los límites del crecimiento en el año 1971, se le dijo a toda la comunidad internacional que el planeta, si seguía ese ritmo de crecimiento, no tenía nada que hacer, era insostenible. Y bueno, no se respetó eso, y ha seguido un ritmo capitalista cada vez más voraz, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que se aumenta la temperatura en el planeta, con solo 2 grados que aumenten, después se genera un efecto, que esto está muy estudiado ya, un efecto en cadena, que puede pasar a 3, 4, 5, 6 grados. Y si se llega a 6 grados, se desencadena una reacción interna del metano que existe adentro de la Tierra. Y eso genera realmente como una fisión nuclear y un fenómeno realmente una catástrofe. O sea, y eso no es una cosa que hasta los científicos están diciendo esto, ¿no? Y la comunidad internacional, ¿qué pasa? No pueden parar la maquinaria capitalista. No la pueden parar, porque la maquinaria capitalista es un sistema que fetichiza las cosas. ¿Qué importa más? El capital. ¿Qué importa más? El mercado. ¿Qué importa más? El dinero, a costa de la vida humana y a costa de la naturaleza. ¿No es cierto? Ese es el punto que está en juego acá. Entonces, ¿qué quiero decir? Siempre necesitamos relaciones económicas, por supuesto, pero esas relaciones económicas tienen que estar articuladas y tienen que tener un sentido. Y ese sentido tiene que estar por relaciones que nos pongamos de acuerdo los seres humanos libremente, que no estén mediatizadas, mercantilizadas, donde las relaciones predomina un valor de cambio. ¿Cuál es mi interés por el tema? ¿Ya? Sino que el punto de fondo acá, entonces, es una relación entre sujetos que quieran que se pongan libremente en el consenso que hablábamos recién, formar cómo queremos vivir en base a nuestra memoria cultural y en base a nuestras tradiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, claramente, si tenemos esto firme, no puede haber una economía sobre extractivista, por ejemplo. No puede haber una economía sobre explotadora, porque el consenso que está acá hoy día, oye, eso no lo podemos aceptar, simplemente. ¿Claro? Sí. ¿En qué somos culpables nosotros de todo el sistema que tú estás explicando? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Será el consumismo que tenemos? Porque tú recién estás explicando, ¿cierto? Sí. Estás diciendo que cuál tema, hoy en día nosotros, el ser humano, queremos tener el mejor celular. Exacto. ¿Cierto? Y no veis lo que está dentro. Exacto. ¿Cierto? Entonces la pregunta mía, ¿en qué esto somos culpables nosotros? O sea, ¿será el consumismo
¿O será otra palabra, cómo llamarla? Pero yo estoy hablando del ser humano, o sea, no Claro. de un país ni... Es que si lo hablamos como modelo global en general, en realidad, todos somos de cierta forma culpables en la medida de que, como víctimas, no estamos cosificados ni fosilizados. Si nosotros quisiéramos esencializar y decir, pobrecitas víctimas, están ahí, démosle solamente ayuda, obviamente que hay que darle ayuda, obviamente que requieren políticas preferenciales, claramente a los que necesitan menos, pero tampoco podemos cosificarlos. ¿Por qué? Porque ellos, como ser vivo, libre y autónoma, también tienen la capacidad de poder autorrevolucionarse, lo que sería, o sea, cambiar, transformarse anteriormente. Es muy difícil, muy difícil. Las fuerzas son opuestas y están todo el rato bombardeándonos para otra línea, y obviamente, pero no nos han matado esa posibilidad. Eso es lo que se llama el principio de esperanza, en cierta forma. O sea, en la medida de que haya una esperanza de otro, es lo que está asociado a la vida humana. Es lo humano propiamente tal. Si eso lo matan, nuestra condición humana se destruye completamente. ¿Ya? Porque quedamos totalmente cosificados, totalmente muertos, inertes. Porque ya no podemos cambiar. Por lo tanto, sí tenemos cierto, obviamente unos más que otros, pero ante la interpelación de un pobre, todos somos en cierta forma responsables, porque todos en cierta forma estamos legitimando, directo o indirectamente. Eso es debatible, ¿ya? Estas son cosas que son debatibles, ¿ya? Hay muchas opiniones al respecto, pero en cierta forma estamos igual legitimando un sistema que permite que haya esa pobreza. Entonces, ¿cuál es el punto de qué pasa? Si es que en realidad todos nosotros salimos un día a la calle y realmente ya no nos hace más, y se nos hace intragable eso, y llegamos a la casa y no puede ser, y hablo con mi familia, y hablo con mis compañeros, y mis compañeros hablan con los otros, y comienza a haber un efecto en cadena. Bueno, a lo mejor podría pasar, como ha pasado en la historia. Pero claramente estamos viviendo una época problemática, una época claramente de la dominación súper fuerte y radical. Cada vez esas fuerzas están cada vez más dormidas, pero no muertas. Si eso muere, muere la condición humana. Y justamente la liberación tiene optimismo, que hay posibilidad en ese sentido de redención, de liberación. Y en este caso también la manipulación de los medios de comunicación, Totalmente. que desgraciadamente en este país está... Que le llaman el famoso cuarto estado, que es lo que la famosa posverdad, los fake news, todo lo que están viendo, lo que pasa en Venezuela. O sea, la guerra de cuarta generación está manipulada por todo lo que llaman el cuarto poder, que son los medios los más media, los medios de comunicación, como ideológicamente construyen, y a veces totalmente, no solamente con una estética, no solamente con una orientación, sino que muchas veces lisa y llanamente mintiendo, mostrando imágenes que no son. Manipulando. Claramente, y eso ya se ha desenmascarado. Sí. Es que últimamente estaba leyendo, todavía me cuesta mucho entenderlo y interiorizarlo, un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Ya. Ruiz, que viene de la cultura de los toltecas. Ah, ya. ¿Ya? Interesante. Entonces, una de las cosas que dice que el ser humano, para explicarlo groseramente, porque no lo sé explicar Ya. todo porque estoy marcando, pero que está como en una nube, omnibulado, está durmiendo, no está claro, absolutamente manipulado, está en una nube. Entonces, yo al menos me he dedicado a hacer talleres en que la primera pregunta es ¿quién soy yo? Claro. Yo encuentro que estamos como medio perdidos de sí mismos. Entonces, si yo no me conozco quién soy yo, malamente voy a ser empático, creo que tiene que ver con el alterismo, Claro, con el otro, porque ni siquiera estoy yo bien ubicada en mis zapatos. claro. Pero eso Porque lo bien veo mucho en interesante los ese debate, talleres. ¿Quién soy yo? Y veo después hago evaluación y empiezo a ver la encuesta, Claro. pero nada que ver, ¿quién soy Pero es que yo? eso es muy interesante, porque lo que tú estás diciendo, por ejemplo, y aparte también muchas veces de pensar de que, y eso es un poco de la modernidad, de que existen individuos tan aisladamente. ¿Quién soy yo? Como que yo fuera una unidad discreta, única. Obviamente que eso sí, cada uno somos seres individuales, pero lo que quizás también habría que ver, y justamente entramos en este punto, que a lo mejor también uno ve, bueno, ¿en qué medida yo soy en relación con el otro? O sea, muchas veces yo más que ser algo en sí mismo, soy la medida que me contrasto con un otro. Y por algo, cuando yo veo que los otros son distintos a mí, yo puedo decir, oye, yo soy algo propio. Porque imagínense que si no hubiera nada con qué contrastarse, uno no podría afirmarse plenamente. Siempre requiere un otro, una alteridad, un prójimo, que el cual en cierta forma nos hace sentir la misma vulnerabilidad de ser hombre. Claro, pero a veces soy yo o soy lo que tú empezaste diciendo, la moral, los valores que no nos dimos ni cuenta como nos formaron, estamos listos, vaya al mundo. Y ni siquiera sé lo que yo soy, lo que yo quiero, para dónde voy. Por eso es que... Sí, no, por supuesto. va Que son las dos cosas van soy. un poco a la par, van de la mano.
Definirse primero que nada comunitariamente, porque siempre somos sujetos comunitarios, necesitamos de partida siempre de un otro, de la madre en primer lugar, porque si ya, por ejemplo, acá la categoría de proximidad, ¿dónde nace? ¿Cuál es el primer punto? Porque esta praxis, la relación sujeto-sujeto, la primera, la más originaria, es la relación madre-hijo. ¿Ya? De acuerdo. Esa es la proximidad primera, arquetípica, la primera. Nosotros no nacimos al mundo arrojado simplemente, como decía un autor por ahí, ¿ya? Sino que nacemos en un otro, en un cuerpo dentro de otro cuerpo, ¿ya? Piel dentro de otro piel, decía Levinas, un filósofo. Es decir, siempre hay una proximidad, hay un contacto, una corporalidad que en un momento cuando es un embrión es indiferente, indistinto con la madre, hasta que de a poquito comienza a diferenciarse hasta un ser nuevo, propio. Por lo tanto, fíjense esta categoría. La categoría de proximidad que se da primeramente de la relación madre-hijo es la categoría que debería estar atravesando toda la comunidad y debería ser la categoría que le da la cohesión a esa comunidad. Y esto es muy problemático porque claramente se mezclan con los temas del feminismo y del género, porque ¿qué pasa? Vamos a hacer cosas que son problemáticas, pero las vamos a decir. Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces en ciertos lugares, clase media, clase baja, donde la madre por necesidad tiene que salir a trabajar? Claro, muchas veces la estructura familiar, y ahí no quiero con un tema de machismo, eso también complica el debate, pero está bien, ¿ya? Interesante. Pero para entender esta idea de cómo muchas veces la estructura familiar se ha ido totalmente perdiendo, destruyendo. Y esa estructura en última instancia afecta no solamente, afecta a toda la comunidad. Por lo tanto, muchas veces la comunidad, para que pueda ser reforzada, tiene que tener la categoría de proximidad como un horizonte, un criterio, lo que yo dije al comienzo de la clase, un criterio, ¿ya? Las relaciones, por ejemplo, imagínense acá, si la comunidad, muchas veces puede que no esté quizás la madre del hijo, pero puede haber otra que toma el rol de la madre. Sustituto. Claro, porque la comunidad lo tiene como un rol de protección, como un rol de asegurar la vida, de afirmar la vida, lo que dijimos al comienzo, ¿no es cierto? La razón material que era afirmar la vida en primer término, en toda su dimensión. ¿Dónde parte? ¿Cuál es el primer elemento que se puede testimoniar? La relación filial madre-hijo. Ahí parte la cultura, ahí parte la comunidad. Y por eso, y parte la cohesión de la comunidad. ¿Por qué? Porque parte la idea de la praxis, es decir, una comunidad que está actuando en pos de objetivos comunes. Y eso es lo interesante, esa es la idea también, y que está un poco también asociado a lo religioso, la idea de lo religar. De ahí viene religión, ¿no es cierto? Que es volver a unir los elementos en común, que son en cierta forma consensuados por una comunidad y que viene de la historia, que uno de cierta forma la adopta en la cultura en la cual uno nace, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy distinto nacer, por ejemplo, en la cultura aymara, que ya tiene una relación de proximidad, una relación de praxis, una relación sujeto-sujeto, muy fuerte, muy sólida, muy asentada. ¿Por qué? Porque son básicamente culturas donde la comunidad es el punto central. ¿Se entiende? ¿En qué pasa? Con la modernidad y con el capitalismo, nace la sociedad moderna con un desgarro de la comunidad. La comunidad se desgarra. Y toda la cultura moderna, la civilización occidental, no es más que un estado de excepción. ¿Qué significa eso? De lo que era natural originariamente, que era vivir en comunidad, ahora pasa a ser algo artificial, porque se destruyen esas relaciones de producción y ahora se construyen cada vez más relaciones individualistas. Para que el capitalismo pueda surgir, tiene que existir el egoísmo. Sin egoísmo y sin relaciones, digamos, individualistas, el capitalismo se destruye, porque el capitalismo siempre necesita que la tasa de ganancia vaya aumentando. La ley general de la tasa de ganancia, ¿no es cierto? Necesita. ¿Dónde la empresa va a invertir? Donde tiene más rentabilidad. No va a invertir donde va a ser el bien. No va a invertir donde va a ser, ¿no es cierto? Opera con la lógica de la rentabilidad, que es totalmente muchas veces opuesta a la vida. Eso es cosa de ver lo que pasa con los transgénicos, es cosa de ver con la industria, la polución que existe entre la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Eso es una cuestión impresionante, ¿no es cierto? Porque claro, ¿qué es lo que predomina ahí? El objeto. ¿Qué predomina? El dinero. El otro objeto, el capital. El otro objeto, el mercado. Los grandes dioses, los falsos dioses. Dios mercado. Los dioses, esos son los fetiches.
¿no es cierto? Los falsos dioses, los dioses terrestres. ¿Ya? A esos dioses, pucha, casi son muy pocos los que le pueden, ¿no? Porque casi todos muchas veces cuando le dicen, bueno, ¿cuál es tu precio? Todos estamos en cierta forma ahí expuestos a esta lógica de la compra-venta, ¿no? Que es la lógica de esta totalidad capitalista, que destruye, que nace destruyendo las relaciones comunitarias. ¿Ya? Por eso que la última etapa de Marx, él piensa cómo puede volver a una comunidad ancestral, porque él se da cuenta que la sociedad proletaria inglesa ya no va a poder hacer la revolución ahí. Al principio pensaba que sí, pero después se da cuenta que el proletariado inglés está reproduciendo la misma subjetividad de la burguesía. Está comprando de a poquito los mismos productos, está consumiendo, se está, entre comillas, achanchando, y ya después la revolución en realidad, mejor quedémonos con la reforma, con los sindicatos, con mejores salarios, en fin. Entonces Marx se da cuenta en la última etapa de su vida que por esa vía no se va a hacer la revolución, y que la única forma, por eso al final él mira lo que se llama la comunidad ancestral, es recuperar las relaciones comunitarias, porque las relaciones comunitarias son un verdadero antídoto al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque son relaciones, básicamente, estas relaciones son relaciones de reciprocidad. La proximidad tiene que ver con la reciprocidad, con la donación, con la gratuidad, con dar algo sin esperar nada a cambio. La madre, cuando le da la vida al hijo, no espera nada a cambio. Y el hijo nunca va a poder pagarle la vida a la madre, porque tendría que darle la vida entera a ella. Tendría que ser el hijo la madre de la madre, para que le pudiera pagar la vida. O sea, no tiene cómo pagar. Es una donación originaria. Por tanto, en las relaciones de proximidad que nacen de la relación madre-hijo, lo que predomina es la reciprocidad. Es la reciprocidad, es la donación y es la gratuidad. Totalmente opuesto al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El individualismo, el egoísmo, no la reciprocidad. No es la donación, es la acumulación, ¿no es cierto? Y no es la gratuidad, es el interés. Todo tiene que tener un interés. ¿Ya? ¿Cómo voy yo ahí? ¿No? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo voy la parada? Eso es lo que predomina en las relaciones capitalistas, ¿no es cierto? Si no, no hay inversión, ¿no? Entonces, donación y gratuidad. Y si esto lo quisiéramos, que me van diciendo cómo con el tiempo. Un poquito. Sí, porque al final también veamos preguntas, sería bueno también, post, comentarios, lo que sea. Ya. Esto que estamos viendo en este primer punto, entonces, recapitulando, estas relaciones sujeto-sujeto, donde pueden ser con un prójimo, otro ser humano, de otra cultura, como la naturaleza también se considera un ser vivo. Estas relaciones, que son las relaciones de la praxis, ¿ya? Que son nuestras relaciones ético-políticas por antonomasia, y que tienen como fundamento la proximidad comunitaria, la relación madre-hijo, pero que no solamente que se extrapola a toda la comunidad, que es una relación de protección, de afirmación de la vida, de resguardo, ¿ya? Tienen como rasgo característico ser relaciones de reciprocidad, ¿ya? Porque si se hacen en conjunto, obviamente que todos quieren el bien común, ¿ya? Como norte, como ideal, como modelo, ¿no es cierto?, como un modelo ideal. Y apelan a la donación, que está por la donación de la vida, que es más fuerte, y apelan a la gratuidad también. Son relaciones gratuitas, que están incluso antes de la justicia, antes de que pueda merecer o no. Le dan por dar, incluso aunque no lo merezca. Le dan por dar, la donación absoluta, la donación de la vida. ¿Ok? Esto responde, y con esto vamos a uno de los primeros conceptos con los que vamos a cerrar una primera parte, ¿ya? Y es una racionalidad que está detrás de esto, y que yo les digo que tiene que tener una predominancia si queremos tener una mirada crítica, ¿no es cierto? Si queremos tener una mirada crítica a la sociedad que estamos viviendo, al problema ecológico, al problema de la pauperización, la creciente pobreza en el mundo, el problema ecológico fundamental, ¿no es cierto? Tenemos que buscar una racionalidad que nos ponga esto que no lo invisibilice, que lo ponga encima de la mesa y que lo haga transparente. Y esa racionalidad es lo que se llama la racionalidad vida o muerte, que es lo que está en el centro de esta cosa. La racionalidad vida o muerte, o también se puede llamar la racionalidad reproductiva, que es toda razón que tiene como primer elemento, como primer fundamento, como primer pilar, ¿ya?, insustituible, la reproducción de la vida y la afirmación de la vida. Eso es lo primero, ¿ya? Puede haber algo muy maravilloso, técnico, sofisticado, pero la pregunta de fondo es, ¿está afirmando la vida o no?
si primero no la está afirmando y está destruyendo, no es válido como criterio. ¿Se dan cuenta? Ahí no cabe relativismo. ¿Ya? Es la dimensión reproductiva, la racionalidad reproductiva. Y esta es justamente la que se opone a este otro modelo, a este modelo que está acá, que yo le dije que siempre está presente en todas las culturas, también en las indígenas, también tienen relaciones económicas todas. Pero normalmente en las culturas no modernas